buenas tardes, buenas noches. Hoy, 2 de enero de 2022, continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 173 total de la versión PDF, que es 133 interior, en el inicio de la esloca quinta. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La quinta esloca nos dice: la chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fohat. Viaja a través de los 7 mundos de Maya. Ahí termina el inciso A, que veremos en la explicación. Se detiene en el primero, se refiere al reino, no en el primer mundo, sino al primer reino, y es un metal y una piedra. Pasa al segundo reino y él ha hecho una planta. La planta gira a través de 7 formas y viene a ser un animal sagrado. Aclara, entre paréntesis, la primera sombra del hombre físico. Y hasta ahí llega el inciso B de esta quinta esloca. De los atributos combinados de todos ellos se forma Manu o Manú, el hombre, el pensador. ¿Quién lo forma? Las 7 vidas y la vida una, el inciso C. Ahora, ¿quién lo completa? El quíntuple La. ¿Y quién perfecciona el último cuerpo? Pez, pecado y soma. Después de los puntos suspensivos, la luna. Y ese es el inciso D. Vamos a la, que es la chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fohat. Viaja a través de los 7 mundos de Maya. La frase, a través de los 7 mundos de Maya, se refiere aquí a los 7 globos de la cadena planetaria y a las 7 rondas. Es decir, a las 7 activaciones de la vida en la forma en los 7 globos. Sucesivamente, los 7 en cada una de las rondas, y por tanto nos da 49 expresiones de la vida en los 7 globos, o las 49 estaciones de existencia activa que se encuentran ante la chispa o mónada. Chispa es uno de los nombres que se le pone a la mónada o expresión de la vida una a través de un punto al principio de cada gran ciclo de vida o manvántara. Es decir, los 7 reinos, los 7 globos se van a activar y van a tener 7 periodos de actividad o estaciones en cada que corresponden a las 7 rondas, en que alternativamente los 7 globos van a ser el centro de la expresión de la vida en la forma en ese momento o en esa etapa del manvántara. El hilo de Fohat es el hilo de vida de que se ha hecho mención anteriormente. Recuerden que la expresión de la vida, al comenzar un universo, al formarse otra vez, al despertarse otra vez, porque él no es el primero, ni va a ser nunca el último, pues la vida tiene que despertar a esos niveles de los 7 planos en los 7 tipos o reinos de la forma. Esto se relaciona con
Esto se relaciona con el más grande de los problemas filosóficos, la naturaleza física y sustancial de la vida, cuya naturaleza independiente es negada por la ciencia moderna por ser incapaz de comprenderla. Fíjense, esa vida en la sustancia, pero vida con mayúscula, la vida en sí total, aunque no se exprese totalmente en todas las formas desde un inicio, sobre todo, la ciencia no la puede comprender. De ahí que la niegue en de reinos como el mineral o la haya negado. Ya algunos científicos creo que se dan cuenta que no la pueden seguir negando. Y sobre todo a negarla como una capacidad de supervivencia de los reinos anteriores al humano, aún en personas que llamamos religiosas en el nivel dogmático. Los reencarnacionistas y los creyentes en karma, porque si se cree en la reencarnación correctamente, hay que aceptar también, no solo por creencia, recuerden, esto no es una fe y mucho menos un dogma, es una consecuencia del lógico estudio, o más bien de la lógica investigación en lo que llamamos la ley de reencarnación y la ley de karma, que a veces se ven como dos leyes, pero que son dos caras de la misma ley. Es decir, los reencarnacionistas y creyentes en karma son los únicos que perciben vagamente que todo el secreto de la vida, lo vuelven a insistir con mayúscula, yace en la serie ininterrumpida de sus manifestaciones, ya sea en el cuerpo físico, cuando le llamamos una encarnación, porque es el cuerpo que llamamos de carne, o aparte de él, es decir, cuando está fuera de la expresión de un organismo físico, pero continúa expresándose. Por eso es que es ininterrumpida, todas estas manifestaciones, porque lo que se pone en el centro o en el físico o en niveles más sutiles, pero para retornar al físico. Pero durante un manvantara, durante un periodo de manifestación de un universo, no hay interrupción de la expresión de la vida. Ella no es que se interrumpa, pero aparece como ya no, ¿cómo se llama? No presente cuando el cuerpo físico falta. Y sin embargo está presente, no se ha interrumpido, pero en niveles más difíciles de comprensión y de detección. Por los sentidos físicos jamás la detectaremos en estos niveles. Pero por la conciencia sí puede llegar a detectarse. Y la conciencia se llega a ser continua cuando se llega a cierto nivel de evolución autoconsciente en niveles internos. Porque aún sí, y ahora cita ella entre comillas, la vida a manera de cúpula de cristales múltiples, de múltiples colores, colorea la blanca radiación de la eternidad. O colora. Es lo que difunde esta luz blanca en los múltiples colores del espectro. Sin embargo, aun cuando esto sea así, ¿no? Sin embargo, ella misma es uña y carne de aquella eternidad. Pues únicamente la vida puede comprender a la vida. Luego, cuando decimos hombre, conócete a ti mismo, estamos señalando que todavía no nos comprendemos porque no hemos, como vida superior, comprendido a nosotros mismos, que somos la vida también. Esta es la esencia de ese pensamiento que después se imprimió o se puso en letras fundamentales
en el templo de Delfos en Grecia. ¿Qué es aquella chispa que pende de la llama? Como dice la frase, es Jiva, la mónada en conjunción con Manas. Es decir, cuando ya se expresa en una sustancia que llamamos inteligente y por tanto se expresa inteligentemente, velado en esa mónada, en ese nivel manásico, pero que ya existe la posibilidad de la unión consciente de ambos niveles de la vida, que es una. O más bien su aroma, nos pone ella. Porque no es la integridad de ella a la vez que está en conjunción con Manas. Lo que queda, vamos a decir, o mengua su expresión, o se contamina con la materia, y nada más que queda el aroma de esa mónada en el nivel manásico. Aquello que queda de cada personalidad, cuando no estamos en cuerpo físico, salimos de él y vamos perdiendo los demás aspectos de la personalidad, pero si esa personalidad tuvo nada más que un rasgo positivo, la mónada lo asimila en el nivel manásico de lo que llamamos de Bachán. Y ese aroma es lo que va a hacer que la capacidad de conocernos, de saber lo que es la vida verdadera de nosotros a través de nuestra propia vida, va a estar más cerca de ese autoconocimiento. Así que aquello que queda de cada personalidad cuando es meritoria, ya lo había yo expresado, y que pende de Atmabudhi, ese hilo de fojas, de ese hilo de la vida, va a ser posible que vaya nutriendo la capacidad de expresarse y de conocerse a sí mismo en niveles, primero de sustancia manásica, pero que son expresiones de Atmabudhi, y después aún en los niveles inferiores, cuando se complete ese aprendizaje, lo que es un adepto, y deja de ser un individuo para elevarse a la condición de una jerarquía. De cualquier manera que se interprete y sea cual fuera el número de principios en que se divida el ser humano o al ser humano, recuerden, hay varias concepciones filosóficas, pero ya esto es en escuelas, sobre todo filosóficas. La Constitución Septenaria, que es la que adopta HPB y los maestros en las enseñanzas que dieron en sus cartas a Cine. La quíntuple de ciertas líneas filosóficas como la Vedanta y la Samkhya en alguna de las escuelas exotéricas. En el exoterismo se dice que en el esoterismo llegaban a los 7 igual, pero esta división quíntuple es la que se encuentra en muchos de sus libros. La trina del original cristianismo, espíritu, alma y cuerpo, que no se pueden juntar como dos, porque al decir que espíritu o alma y cuerpo, que es como después quedó reducida, pero en realidad el alma nunca es el espíritu en su integridad y por tanto forma una división trina. Bien comprendida, pueden sus interrelaciones llevarse lo mismo a un hombre quíntuple que a un hombre septenario, porque es más, vamos a decir, armónica con la verdadera división más profunda. La dual es la primera al momento del inicio de una manifestación, pero enseguida que se establece una relación, viene el 3, vienen los 3 logos, etcétera, y se hace muy antifilosófica. La duada, ¿cómo se llama? Espíritu, materia,
porque carece del enlace que tiene que ser al menos ese tercer aspecto que llamamos alma. Fácilmente, perdón. Así, sea cual fuera el número de principios en que se divida al ser humano, fácilmente puede demostrarse que esta doctrina es sostenida por todas las antiguas religiones, desde la védica hasta la egipcia, desde la de Zoroastro hasta la judía. Es decir, esta división que puede llegar a ser centenaria en lo más profundo y en lo más esotérico. Las expresiones quíntuples y las expresiones trinas están en todas, incluida la cristiana, si la podemos nosotros también agregar, aunque actualmente aparezca como una dualidad. Pero al ella aceptar el Antiguo Testamento, aunque lo haya dogmatizado lamentablemente, y no haya extraído ni aún la sabiduría original contenida en el Antiguo Testamento, que sobre todo la cábala judía sí tuvo algún acceso, recuerden que no llegó a las 7 claves, pero ya de todas maneras, allí el cristianismo está implícitamente aceptando esta Trinidad que sí está en todos los demás religiones. Y bueno, como dogma, la iglesia después lo mantiene como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es una Trinidad. Pero no lo aplica a la división humana. Es donde falla su expresión. El inciso B nos dice, el bien conocido aforismo cabalístico dice, una piedra se convierte en planta, una planta en un animal, el animal en un hombre, el hombre en un espíritu y el espíritu en un Dios. Este aforismo atribuido a la cábala, como ustedes saben, está también en el antiguo Egipto, en Hermes, en la antigua Grecia, en Hermes Trismegistro, también, que es un nombre que se trasladó de una a otra cultura. No vamos ahora a entrar en las de respectivas antigüedades, pero que personificaron instructores de estas, y en la zoroastriana y en la védica, que después se divide, ¿no?, en las 6 darshanas filosóficas, Vedanta, Samkhya, las Mimamsa, etc. Pues todo eso es igual, es idénticamente la misma división, la misma secuencia de la evolución, de la ley de evolución, desde la piedra hasta la divinidad. Y continúa HPB, la mónada ojiva es ante todo precipitada. Esa es lo que se llama la caída, el castigo y muchas otras cosas dogmáticas, pero nada más que el descenso a la manifestación precipitada por la ley de evolución en la forma más inferior de la materia, el mineral. Es decir, sabemos que en el descenso hay 3 reinos elementales. Ella no lo toca aquí en el comentario, está en otras partes de la obra, y eso es lo que completa con los 4 de mineral, vegetal, animal, humano, el centenario de expresiones de la vida en la forma. Y eso es lo que posibilita que la ley de evolución funcione en todos los sistemas bajo esta ley fundamentalmente centenaria. Repito, nada más que se llegue a estudiarla, no en todos los reinos o a través de la comprensión de los 7 reinos, sino a través de nada más de la comprensión de su transmigración primero y reencarnación después en el nivel individual en la humanidad, es exactamente, básicamente, la misma ley. Y entonces ella agrega, después de un séptuplo giro que pasa por los 7, encerrada en la piedra o en lo que se convertirá en mineral y en piedra en la 4ª ronda. Recuerden que el nivel de solidez nada más que está en nuestra 4ª ronda, pero eso no significa que haya descendido a niveles relativamente
para esa mónada que está comenzando su peregrinaje, que es como se le llama, el peregrinaje de la vida, pues representó de todas maneras descensos sucesivos y que ya en nuestra cuarta ronda se le llama piedra, pero mineral relativamente hablando como expresión o el encierro de la vida en las formas más primitivas de estos niveles de las tres primeras rondas que nosotros llamamos también, y la enseñanza oculta llama también reino mineral, aunque no llegue a tener nuestra actual expresión. Así que después de un séptuple giro encerrado en la piedra o en lo que se convertirá en mineral y en piedra en la cuarta ronda, se desliza fuera de la misma, digamos, como un líquen, pasando desde allí a través de toda la forma de la materia vegetal a lo que se llama materia animal. Es decir, la organización de los tenues tejidos vegetales que no son perceptibles en la mayoría de las formas minerales y que ya lo distinguen de todo mineral, no es nada más que ese avance hacia el reino vegetal. Pero después, ya que se vaya, dijéramos, pluralizando sus expresiones vegetales hasta llegar desde ese líquen a los árboles, a las flores, a los frutos, etcétera, que tienen otras plantas, aunque no sean árboles mayores, arbustos, etcétera, es que pasa a la materia que llamamos animal, que ya va a organizarse con las posibilidades crecientes de movimiento, aunque en un inicio haya animales todavía con muy poco movimiento o aparentemente muy parecidas a las formas anteriores que había animado en el reino vegetal, pero ya tiene las cualidades de un tejido animal. Ha llegado ahora al punto en que se ha convertido en el germen, digámoslo así, del animal, que se transformará en hombre físico. Todo esto hasta la tercera ronda es informe. Es decir, no tiene la capacidad de poder expresar las formas como las conocemos ahora nosotros en la cuarta. Es informe como materia e insensible como conciencia. Es decir, la conciencia no puede expresarse. Allí está la vida, pero no expresándose como conciencia todavía como nosotros la conocemos ahora. Pues la mónada ojiva per se, por ella misma, no puede ser llamada ni siquiera espíritu. Es un rayo, un soplo de lo absoluto, de la seidad, o más bien de la absolutividad. Por eso es mejor la palabra absolutividad, porque es la que viene bien con la que ella tuvo que usar en el proemio para tratar de dar alguna, vamos a decir, proyección de idea, porque esto no puede llegar ni a idea, de la verdadera realidad sin ningún tipo de polarización en lo que llamamos después espíritu materia. Así que pues la mónada ojiva per se no puede ser llamada ni siquiera espíritu, es un rayo, un soplo de lo absoluto, más bien de la absolutividad, y no teniendo la homogeneidad absoluta, que es la única característica que podemos poner en palabras de esta seidad, que es una homogeneidad absoluta, relación alguna con lo finito, condicionado y relativo, es inconsciente en nuestro plano. Es decir, todavía no se ha podido diferenciar lo suficiente para expresarse como un ser, y sigue siendo esa homogeneidad absoluta
aunque está dando pasos de descenso a diferenciaciones sucesivas de sustancia, de expresión de la vida, pero es un hilo nada más de fondo. No puede vivificar más en esta cuarta, es donde se va a producir este milagro. O no milagro, pero bueno, esto que no podemos comprender todavía en palabras. Y entonces, por lo tanto, además del material que necesitará para su futura forma humana, que la primera organización de ella la tienen que, como dijéramos, que dárnosla a la humanidad nuestra actual, los Pitris Barishats, el doble, la organización de ese doble etérico mismo, ya es una, como dijéramos, una proeza que no puede hacer el impulso de la ley de evolución por sí misma. Se necesitan jerarquías de seres que ya han pasado por esa evolución y pueden ser capaces de dar ahora este punto de apoyo. De un punto de apoyo moveré el mundo, ¿no? Y entonces eso lo requiere la forma, la mónada, perdón. Es decir, para esta forma humana, la mónada va a requerir dos cosas. A, un modelo espiritual o prototipo, los chayas de los Pitris Barishats, al que aquel material se configure, para que pueda dar la imagen de lo que va a ser una forma humana, que son las formas nuestras actuales en cuerpo físico. Y B, lo otro que necesita, una conciencia inteligente para guiar su evolución y su progreso. Tuvo que esperar hasta el promedio de la tercera raza en esta cuarta ronda para que los Pitris Agnisvatas lo despertaran, porque es un principio divino, pero hay que despertarlo en estas formas. Una conciencia inteligente, esa es la condición, que pueda guiarse por sí misma. Por eso va a expresar autoconciencia, conciencia del yo. Lo único que todavía nuestro yo es con minúscula y tenemos que llegar a completar la expresión de ese yo en el nivel súper individual, que va más allá de la individualidad humana. Así que hay una conciencia inteligente para guiar su evolución y su progreso, porque el ser tiene que tomar su evolución y su progreso en sus manos, es decir, autorrealizarla. La tiene que hacer por sí mismo, no la puede hacer a través de otra jerarquía. Recibe una ayuda del prototipo humano y de la inteligencia que tiene que despertar, pero después todo lo demás lo tiene que hacer por sí mismo. Ninguna de cuyas cosas la poseen ni la mónada homogénea, que es los primeros pasos de nuestra mónada, pasando por todos estos reinos anteriores y por estas rondas anteriores, ni la materia insensible aunque viviente, porque también tiene que haber un progreso del aspecto sustancia, del aspecto prakriti, para que entonces las dos puedan expresarse en este nivel que llamamos un ser humano. El Adán de polvo, ahora viene la simbología del Antiguo Testamento, el Génesis en su tercer capítulo, porque hay un Adán Cadmón y hay un Adán de polvo que hacen del barro, etcétera, y hay que soplarle la vida. El Adán de polvo necesita que le sea inspirada el alma de vida. Los dos principios medios, los que van a permitir expresar la inteligencia, que son la vida sensible del animal irracional. Y el alma humana, pues aquella es irracional sin esta última.
Es decir, ese doble de los chayas va a irse vitalizando, llenándose de vida y sensibilizando tanto lo más inferior, el vehículo físico, que se va a ir concretando, como lo que le sigue. No es superior, pero bueno, lo que le sigue en su utilidad, que es el kama, la posibilidad de sensaciones y por tanto del deseo de repetirlas. ¿Mm? Pero eso es nada más que un animal irracional. De ahí que si la inteligencia es barrida por esos deseos, el ser humano se convierte otra vez en irracional en muchas de sus cosas. Y sí puede perder la razón correcta. ¿Ah? Y esto, ese Adán de polvo, necesita esta alma de vida, y el alma humana, la que dan los Pitri no la dan, perdón, la que despiertan. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Nos perdemos entonces en inconsistencias. Y el alma humana, pues aquella es irracional sin esta última, la inteligencia, el fuego inteligente. Y entonces ya se puede expresar completo, o la Trinidad, o el Septenario, como ustedes le quieran llamar. No importa la división, fíjense lo que ella dijo bien claro. Aunque la división septenaria ayuda a muchas comprensiones de muchos detalles, solo cuando de andrógino potencial. ¿Por qué? Porque bueno, en el inicio no hay ni tan siquiera que un organismo se derive de otro. La primera raza no tuvo, y la primera ronda no tuvo ni muerte, ni tuvo medio de tener que generar nuevos vehículos, pero como ya está el chaya, la sombra del vehículo, ya la segunda puede que necesita variar ese cuerpo porque se va densificando, puede a través de su sudor, vamos a decir, de sus gotas que surgen de su cuerpo, generar otro nuevo. Y cuando el antiguo pierde su utilidad, a través de esas gotas, él va a expresar otro nuevo cuerpo. Según va pasando también igual la densificación, eso se convierte en los primeros partes de la tercera etapa o tercera raza en un huevo. Y son los nacidos del huevo. Pero hasta allí nada más que el hombre se va haciendo de un andrógeno potencial. Al mediado de esa tercera raza, cuando ya hay huesos, cuando ya no se puede seguir con esa forma de expresión de un ser dual, se tiene que separar. Se ha convertido en macho y hembra, separados. Será dotado, ahí es cuando ya viene, con esta alma consciente, racional e individual. Y nosotros del alma racional nada más que identificamos la personal en nuestro grado de evolución promedio actual. Pero lo que hay que llegar es no solo a ser racional, sino individual. Hermanas, en su pureza, que es el que puede hacer entonces la tríada autoconsciente alma budimanas. El principio o la inteligencia de los Elohim. En el lenguaje cabalístico se les llama Elohim a estas jerarquías que la religión dogmática le llama creadoras, pero que son las manifestadoras, porque nada se crea. Todo lo único que hace es surgir desde un estado de inacción o de reposo o de pralaya a un estado de acción o de manvantara, para cuya recepción, para recibir ese principio o inteligencia de los Elohim, para despertarlo, sería más apropiado decir, tiene que comer el fruto
del conocimiento del árbol del bien y del mal. Es decir, tiene que empezar a discernir entre lo que es útil para la evolución, lo que ya no es útil para su evolución, lo que llega a ser y en esencia es permanente o de expresión permanente, para decir con mayor, como dijéramos, mayor claridad, o lo que nada más que queda constreñido en lo inferior a lo transitorio, a lo sometido, como dijéramos, a decaimiento y anulación de su expresión, o lo que llamamos en el organismo físico muerte. Eso es lo que está bajo las palabras bien y mal, porque claro, todo lo que vaya a aumentar la velocidad, la calidad y la dimensión o el tamaño de esa manifestación es lo que vamos a llamar el bien. Todo lo que ya no siga siendo útil a esa creciente manifestación de la vida hasta llevarla otra vez a su infinitud, pero autoconsciente, en el nivel del Dios en que se convierte, ¿no? El ser humano, el ser individual, se convierte en lo divino, en la divinidad. Pues eso va a ser una línea que se va a ir moviendo, porque la evolución no es rígida. La evolución va haciendo que algo que hoy es muy bueno, que hoy es bien, que nos da un explaye de conciencia, una vez alcanzado, ya queda, como si dijéramos, circunscrito a un nivel de expresión. Tenemos que ir más arriba. Y ese más arriba es lo que se convierte en bien, y lo que en un momento anterior era el bien, al ya estar como si era sobrepasado, se puede convertir entonces relativamente en mal. Luego ven que no hay nada absoluto en esto, en esta dualidad de conceptos, como no hay nada absoluto en ningún nivel de manifestación. Y es una de las cosas que nuestra mente tiende a confundir o a olvidar. Pregunta, ¿cómo ha de obtener todo esto? La doctrina oculta enseña que mientras desciende la mónada en su ciclo hacia la materia, es decir, el ciclo de descenso, si lo vemos en un nivel planetario, A, B, C, hasta llegar a D, que es el más bajo, y ese descenso hacia la materia y las primeras rondas, 1, 2, 3, hasta la cuarta, que es la del medio, pero su primera mitad es de descenso otra vez. Estos mismos Elohim o Pitris, Elohim de la Biblia, los Pitris del Oriente, y también pone en otra terminología oriental o esotérica, los Dianchohans inferiores, es decir, señores de sabiduría. Diani es la mente en lo más superior, en la sabiduría. Chohan es señor, pero inferiores, es decir, los que tienen que ver con estos ciclos de descenso y los vehículos necesarios para culminar el descenso. Están evolucionando estos mismos Elohim, estos mismos Pitris, paripasu con ellas, es decir, a la misma marcha, al mismo paso, en un plano más elevado y más espiritual. Es decir, ellos evolucionan en sus niveles de jerarquías. Nosotros estamos evolucionando en nuestros niveles o de almas grupales, en el caso del mineral, vegetal, animal, o individuales con personalidades que hay que distinguir para no caer en un error en el nivel humano. Ese plano más espiritual es descendiendo también relativamente a la materia en su propio plano de conciencia.
Es decir, igual que todas las mónadas de los reinos que conocemos, más los 3 reinos elementales que siempre, les insisto, hacen el 7, el número sagrado, ¿no?, de nuestro sistema, pues ellos están también descendiendo porque tienen que dar una serie de pasos en su evolución dianchohánica, en su evolución eloítica. El término no importa. La cosa es que comprendamos que la evolución abarca todo, que nada está estático, que no hay un Dios sentado en un trono y que lo dispuso todo y ya. No, 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 no. Todos los niveles divinos siguen una ley de desarrollo a expresiones divinas más completas, a sistemas planetarios, solares, galácticos, etcétera, más completos, más divinos, más únicos cada uno con respecto a los demás, que también es otro de los misterios de toda esta ley. Y entonces descienden relativamente, claro, nosotros posiblemente sean planos cósmicos inconcebibles para nosotros, o los planos más altos de nuestro sistema planetario y solar. No sabemos los detalles de esto, que vamos a poderlo comprender. Hasta llegar, ellos descienden también hasta llegar a un cierto punto donde se encontrarán con la encarnante mónada insensible encerrada en la materia más ínfima. Ellos van a descender hasta que esa mónada, hoy comenzando su nivel de evolución, y que quede insensible en estos reinos o con una sensibilidad nada más que embrionaria, etcétera, ellos la van a, vamos a decir, a enlazarse con ella. Y enlazándose las dos potencias, espíritu, la de estos jerarquías dianchohánicas, y materia, la que se ha ido expresando en estos reinos en que comenzamos nuestro peregrinaje, su unión producirá aquel símbolo terrestre. No vayan a dejar de fijarse en esto todo tiene su clave, ¿no? Su unión producirá aquel símbolo terrestre del hombre celestial en el espacio, el hombre perfecto. Es decir, aquellos seres que se graduaron del reino humano, del reino de lo individual, y nacen por primera vez como una jerarquía. Pero se le llama así, hombre celestial, fíjense que lo pone entre comillas, en el espacio, el hombre perfecto. Eso es lo que es el que culmina la evolución humana. El espíritu y la materia, si bien una y misma cosa, en su origen, la seidad no son dos cosas, es una sola, y sigue siendo una siempre. Si aparecen como espíritu y materia separados, es nada más que un maya, es decir, una apariencia, no una ilusión, sino una apariencia. La palabra me parece un poco más para que no haya confusión. ¿Cómo va a ser ilusión? Entonces no hay nada real. Nada aparece como realidad porque la realidad es inconcebible e inefable. Nada, y no es un ser. Entonces todo lo que aparece como seres, todo lo que aparece como reinos evolucionantes, etcétera, son apariencias de esa misma seidad. Pero como si no fueran la seidad. ¿Por qué? Porque allí aparecen como polaridades, espíritu y materia, como trinidades, sus relaciones, como septenarias, sus ¿cómo se llaman? Derivaciones en reinos como el humano,
en los reinos de la naturaleza en cuanto a totalidad, que también son 7, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todo sigue siendo la seidad como realidad. Realidad total y única. Imposible de dividirse. Así que el espíritu y la materia, si ven una misma cosa en su origen, una vez que están en el plano de diferenciación o manifestación diferenciada, comienza cada uno de ellos su progreso evolucionario en direcciones contrarias. El espíritu cayendo gradualmente en la materia y la materia ascendiendo a su condición original, la de una sustancia espiritual pura. Otra de las dualidades para nosotros inconcebibles. Y para nosotros misterio hasta que no lo realicemos como un hombre perfecto, como un ser celestial. Y estas son las dos líneas que ya ella ha hecho alusión a ella y va a seguir haciéndolo. Esto es para nosotros muy difícil de llegar a concebir primero y a realizar como lo que es después. En el plano físico, dos polos iguales se rechazarán, siempre uno a otro, al paso que el negativo y el positivo se atraen mutuamente. En la misma situación se encuentran el espíritu y la materia. Los dos polos de la misma sustancia homogénea, o homogeneidad o seidad, el principio raíz del universo. Y nunca podrá eliminar una a la otra. Y siempre, durante todo un Manvantara, se adelantará para que ambas se reconozcan en niveles cada vez más totales y divinos, aunque al final se reabsorberán en la unidad para un descanso o Mahapralaya y volverán otra vez las dos líneas, las dos corrientes, a volver a ascender y reascender de la manera en que vuelvan otra vez a amarse y a unirse totalmente en el siguiente pralaya. Por lo tanto, cuando suena para Purusa, el nombre en el oriente para el aspecto activo, para ese hilo de foja o vida, cuando suena para Purusa, la hora de subir sobre los hombros de Prakriti, tiene que expresarse en creciente expresión de vida, conciencia en seres cada vez más autoconscientes y más abarcantes hasta que lleguen a ser la expresión de dioses como los logos solares, los logos planetarios, los reinos dianchojánicos. Para la formación del hombre perfecto, siendo el hombre rudimentario de las 2.5 razas primeras. Ahora volvemos a nuestra cuarta ronda. Tan solo el primero, que se desenvuelve gradualmente hacia el más perfecto de los mamíferos, lo enfatiza en itálica, primero y más perfecto de los mamíferos, es un desenvolvimiento de expresión gradual. Los antecesores celestiales entran en nuestro plano. Los Pitris son los antecesores. Pitri es padre, Varishats primero, Agnisvatas para la inteligencia después, y encarnan en el hombre físico o animal. Del mismo modo que los Pitris habían entrado antes que ellos para la formación de este último. Porque los Pitris Varishats son la primera división que entran a dar el doble etérico.
o el chaya, como se le llama, la sombra. Así es que los dos procesos para las dos creaciones, recuerden que la palabra no es la adecuada, por eso la acentúa en itálica, la del hombre animal y la del divino, difieren en gran manera. Los pitris lanzaron de sus cuerpos etéreos semejanzas suyas, aún más etéreas y espectrales, o lo que llamaríamos ahora dobles. Lo tiene que poner entre comillas, el doble etérico, o formas astrales, que es la misma terminología porque brillan, representan lo mismo, a su propia imagen. Es decir, son una semblanza, un parecido, son algo parecido a lo que ellos mismos son. Esto proporciona a la mónada su primera residencia. Y a la materia ciega, porque la materia no tiene posibilidad de expresar en estos niveles ninguna inteligencia. Eso lo van a proveer el despertamiento de esa inteligencia a los Pitris Amisvatas, por la materia en esa época, en ese estadio de la ley de evolución. No tiene inteligencia, no la puede expresar. La tiene, pero totalmente dormida. Y a la materia ciega un modelo, la sombra, el chaya, sobre el que construir en los sucesivos. Pero el hombre está todavía incompleto. Porque nada más que queda como un cuaternario sin que la mónada pueda usarla, porque no responde ese cuaternario a la inteligencia, a la cualidad de lo que llamamos la mente consciente. Pregunta ella, ¿quién forma a Manu, el hombre, y quién forma su cuerpo? La vida y las vidas. ¿Ven cómo la pone? Y con mayúscula las dos. Pecado y la luna. Esta es parte de la esloca. En pecado, ella nos pone la llamada octava que nos dice, la palabra pecado, sin, en inglés, es curiosa, pero posee una relación oculta, particular, con la luna, siendo además su equivalente caldeo. Es decir, que esta palabra, sin, era la que se usaba en Caldea para la luna, para este globo, que fue el globo físico de una encarnación anterior del telogos planetario. Y continúa ya sin, como comentario, ¿no? Aquí Manu representa, o Manu, al hombre espiritual y celeste, al ego real e imperecedero en nosotros, es decir, lo que se reencarna en la constitución humana, el cual es la emanación directa de la vida una o de la deidad absoluta. Manas nunca es un resultado de los cuerpos. Es una expresión directa de la mónada trina que tiene Atma o el espíritu, vamos a decir, universal total de ella, Buddhi, su vehículo, y la inteligencia, que es, como si dijéramos, lo que puede expresar a ese hilo de fojas, de ese hilo de la vida, a esa mónada. Porque es el único puente para entonces unirse a esta forma inferior que estos señores han ido gestando y expresando a través de su descenso a la materia. Y continúa HPB, ya se ha dicho antes que el ocultismo no acepta nada inorgánico en el cosmos. Y lo pone con K, es decir, en el cosmos total, no en nuestro cosmos solar, con C, sino en el cosmos totalmente
omniabarcante de todo el universo manifestado. Hay siempre una expresión organizada, vamos a decir, y por tanto con órganos, pero no todos son perceptibles como los órganos físicos, y sin embargo los tienen. La expresión sustancia inorgánica, es decir, sin ningún orden, sin ninguna organización, empleada por la ciencia, significa simplemente que la vida latente que duerme en las moléculas de la llamada materia inerte, porque en el plano físico no hay ningún átomo verdadero, todo se puede dividir, y en esas moléculas ellos no pueden percibir la vida. Se ha venido percibiendo después de la escritura de la doctrina secreta, primero en los electrones, que se vio que se movían, aunque podrían ser expelidos, y a protones en la materia radioactiva. Entonces ya eso es que no están tan dormidos en algunos elementos, ¿no? Químicos pesados, sobre todo, como los radioactivos. Así que significa simplemente que la vida latente que duerme en las moléculas de la llamada materia inerte es incognoscible. Esa vida latente no la puede detectar. Y ahora, aunque detecten su movimiento, no lo pueden detectar como vida. Todo es vida. Nos lo enfatiza en todo en mayúscula. Y cada átomo, ya aquí lo que llama la ciencia átomo, aunque sea del polvo mineral, es una vida. Total, ¿eh? No hay nada que no tenga vida. Y va a citar, es largo, déjame ver. Vamos a tenerlo que dejar aquí, hermano. Bueno, vamos a leer lo que podamos y después volvemos, pero sí vamos ya a decir que en la cita de la página 136 comenzaremos el día 9. Los mundos para el profano. Vamos a ver lo que podemos leer, porque quedan 4 minutos. Los mundos para el profano, dice un comentario. Recuerden que los comentarios son los que se le dan a los discípulos de los adeptos para que puedan entender estas estancias tan profundas. Los mundos para el profano, dice un comentario, están construidos con los elementos conocidos. Para el concepto de un arahat, estos elementos son colectivamente una vida divina. Es decir, que lo que es insensible y no vital por no comprender la expresión de la vida en estos elementos conocidos que llamamos hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, son colectivamente, porque ellos no son una unidad verdadera, una vida divina. Distributivamente en el plano de las manifestaciones son los innumerables e incontables crores. Recuerden que esto es una cifra de miles de millones. Crores de vida, de vidas. Ya tenemos que poner en plural, aunque la vida sea una sola. El fuego solamente es uno en el plano de la realidad única. Es el Fohat. En el de la existencia manifestada y por lo tanto ilusoria, lo que les había, el maya, la apariencia, sus partículas son vidas ígneas, ya en plural, que viven y existen a expensas de cada una de las demás vidas que consumen. Es decir, que hay un intercambio de expresión, de asimilación o de devoración, de devorar, una de las leyes que vemos en la vida animal y bueno, en el ser humano y en muchos otros reinos,
Por lo tanto, se las llama a los devoradores. ¿Ven? Toda cosa visible en este universo fue construida por semejantes vidas. Desde el hombre primordial, divino y consciente, hasta los agentes inconscientes que elaboran la materia. Hasta los agentes inconscientes que elaboran esa materia. De la vida una, informe e increada, procede el universo de vidas. Hasta ahí podemos llegar, pues ya son las 29. O poderes del amor, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. En cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Georgina. Tengo como que una pequeña duda. Dime. En la página anterior estaban hablando de que el espíritu va cayendo gradualmente en la materia y la materia ascendiendo a su condición original. Y hablan también de que ambos son inseparables y sin embargo siempre separados. Entonces, quiero entender que ambos son inseparables cuando nace un ser y No, se separan cuando mueren. no. Okay. Mira, son inseparables durante toda la manifestación. Siempre, todo ser tiene un predominante en algún plano, alguna de las dos expresiones. Son inseparables como unidad durante todo el pralaya. Y entonces no hay posibilidad de predominio de una o de otra de ciclo que se exprese como el nacimiento de una forma o el nacimiento de una criatura de cualquier nivel, ni hay tampoco ningún tipo de posible separación, aunque sí de interacciones de diferente predominio durante el proceso que llamamos la muerte de un ser o la muerte de una criatura. Esto se refiere a que el estado de unidad total, imperturbado e imperturbable, nada más que, y por tanto indistinguible uno del otro, nada más que existe en un nivel de pralaya universal. Durante un manvantara, por eso una asciende, la otra desciende, el proceso, como si dijéramos, comienza a expresar esta dual expresión aparentemente contrarias, que son nada más que los dos complementos de la expresión de esa unidad en forma diferente en el mismo estadio que tenían en el momento en que terminó el manvantara anterior. Y por eso hay siempre un aspecto de la vida que va a descender o que está en el arco de descenso, pero hay toda una serie de jerarquías que van a expresarse a reascendiendo de acuerdo al nivel de reascenso que habían llegado en el ciclo de manvantara precedente. Por eso no hay nunca una sola dirección, no hay nunca vamos a decir, una sencilla concepción de que una cosa comienza y la otra está, como si dijéramos, terminando o ascendiendo, como el logos mismo. El logos es nada más que un aspecto de una conciencia que ya llegó a determinada altura, en determinado nivel, y va a seguir ascendiendo
a niveles todavía superiores en cada nuevo Manvantara de sí mismo. Él es el que preside esos Manvantaras y con todas sus jerarquías. Esto es muy complejo, en detalle, como ya digo, nadie lo va a entender con la mente. Esto es imposible entenderlo. Por eso no a ti, a todos nos llama igual a una serie de incógnitas y de signos de interrogación que la mente no puede descubrir. Solamente cuando lleguemos a hacer una jerarquía es que tendremos, yo creo. Yo digo creo porque como no he llegado, no lo puedo asegurar. Por lo menos un nivel de comprensión de ese símbolo, de ese misterio, de que siempre hay dos corrientes, una ascendiendo, otra descendiendo, y toda una serie de interrelaciones entre ascensos y descensos, una serie de etapas en que predomina el descenso de una con reascensos de otra, etcétera, y viceversa. ¿Cómo es eso en detalle? Mi mente, como es natural, no te lo puedo explicar. Te tengo que repetir lo que ella explicó aquí. No sé si esto te hace mucha, vamos a decir, mucho ruido con poca respuesta. Pero, No, al contrario, querido hermano Gaspar. Creo que ahorita con lo que acabas de explicar, me estoy imaginando el diagrama del descenso y del ascenso. ok, Y bueno, me eso es estoy lo que quisiera, imaginando que lo no. sigas investigando. Claro, que Ok, yo no te puedo dar. gracias. No por nada, Georgina. Dime, Ernesto, mijo. Ah, sí, hermano, tenía dos dudas. Una Dime. era con respecto que dice, cuando Purusha le toca la hora de subir sobre los hombres de Prakriti para la formación del hombre perfecto, siendo el hombre rudimentario las dos razas y media. Hermano, ¿por qué son dos razas y medias y no tercera, como nos dice que es en la Lemur, que descendió la mente? ¿Por qué nos da este calificativo de dos razas y media? Por eso, mijo, porque mira, desciende durante la tercera, pero no había terminado la tercera raza. Por eso desciende en la Lemur. Dos razas ya habían terminado y la primera mitad de la Lemur ya también había transcurrido y se había densificado hasta el nivel de huesos, que es el símbolo de que Adán saca a Eva de la costilla. No hay ninguna cosa física de ese tipo, sino que cuando ya la concreción de los cuerpos, después de dos razas y media, es decir, en el promedio, casi llegando a la mitad de la tercera, es donde descienden los pitris para despertar la mente y se encarnan en alguna de esas formas humanas, en las más avanzadas, en las que más le podían a ellos, porque ellos son igual. Ellos son una jerarquía que ascendió al nivel más allá del ser humano en dos épocas diferentes, que lo pone ella ahí, en dos periodos diferentes. Los pitris lunares en la cadena anterior a la de la Tierra. Los pitris agnisvata posiblemente dos antes o más, pero ella pone que es la segunda. Pero bueno, hay muchas dudas y muchas cosas que muchos estudiantes cada uno lo tiene que estudiar por sí mismo. En mi opinión, sí son los de la aurora, que es el nombre que ella le dio en antropogénesis a la segunda cadena planetaria. Y entonces eso daría de que nosotros estamos en la cuarta. Porque la lunar sí es la anterior a la Tierra, la otra sí es la segunda, es la anterior a la lunar, de la primera no se habla nada, obviamente la cadena terrestre sería la cuarta. Pero Barborca y otros estudiantes, y hay un libro que él trata de explicarlo a través de una frase enigmática que es verdad que no está totalmente explicada dentro de ello, pero que en algo que yo leí de HPB me parece que ella explicó que esa frase se refería, creo que fue una respuesta que ella da a una pregunta, no está en las obras. Eso sí, estoy ya seguro porque le he hecho búsqueda, que es que los hermanos de la quinta, que es una estancia de antropogénesis, se refería a ella a la quinta raza, porque es la primera que iba a predominar, no a llegar al máximo, pero sí predominar la mente en esta cuarta ronda y en este periodo mundial de nuestra humanidad.
que somos nosotros. Nosotros todavía somos más emoción que mente, pero muchos seres humanos individualmente ya son más mente que emoción y pueden, como si dijéramos, enfriar sus emociones a través de la razón superior de su mente. Luego, nosotros, aunque no lleguemos al máximo, porque es en la quinta ronda que el máximo de la mentalidad va a expresarse en nuestra humanidad actual. Pero bueno, hay grandes mentalidades, obviamente. Por eso ha habido el avance tecnológico que hemos tenido que se refiere a la mente. Ahora, la mente no es lo más alto del hombre. Nos queda Buddhi, nos queda la intuición verdadera, que Buddhi es palabra mejor, intuición como la conciben los psicólogos no es Buddhi, y queda el verdadero espíritu o Atman o el huevo áurico que tiene que llegar a completar la evolución humana. Y esas son las dos razas que también nos quedan. La sexta va a expresar mejor a Buddhi, la séptima va a expresar mejor al espíritu, pero no perfectamente. Ahí tendremos que esperar la quinta ronda para la mente en su mayor esplendor, la sexta ronda para expresar a la Buddhi en su máximo en esta humanidad. En esta humanidad no significa que sea el máximo, no hay máximo de un non plus ultra en ninguna expresión. Y al espíritu, a Atman, en la séptima ronda de nuestra cadena terrestre. Todos los que lleguemos, porque estamos como seres humanos ahora, si completamos la mente en la siguiente ronda, aunque en esta todavía no la completemos, si completamos a Buddhi en la sexta y si completamos a Atman en la séptima, saldremos de la cadena terrestre como una jerarquía de hombres celestes. Dejaremos de ser seres humanos. Ese es el estímulo que debemos de tener para mejorar, para avanzar, para amar, para servir, para hacer todo lo bueno de nuestra etapa actual de evolución, que tiene que ver con todo esto que vemos en los mejores propósitos de los más grandes adeptos, de los más grandes instructores como Buda, de la humanidad, etc. El odio nunca va a cesar por el odio, sino con el amor, y así. Cristo lo dijo igual: amados los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, que toda la instrucción es para que alcancemos eso en esta misma ronda, si podemos, en la siguiente ronda o en la otra. Nos quedan 2 rondas y media. Nos quedan 2 razas y, bueno, y quizás un cuarto, porque la quinta ya está más adelante. Y entonces, eso que tú nos preguntas es que las 2 primeras razas habían terminado. La tercera estaba en su apogeo, es decir, en o algo menos de su mitad, pero muy cercano a la mitad, y encarnaron. Son 2 razas y media las que habían completado. Eso, ahora sí lo entiende, mijo. Sí, gracias, hermano. La otra, sí, gracias, hermano. La otra es la siguiente. Cuando dice cuando el andrógeno potencial se ha convertido en el hombre, un macho y hembra, dice que recibe el principio de manas, el principio de la inteligencia, pero para recibirlo de los Elohim, la recepción tiene que comer el fruto del conocimiento, el árbol del bien y el mal. Claro, hermano, eso es lo que simboliza la manzana. Eso es lo que simboliza la tentación de la serpiente, porque la serpiente es un símbolo de la inteligencia, después se ha puesto como un símbolo negativo, pero no es nada más que eso, es una etapa. La etapa en que al despertar la mente, el hombre puede empezar a separar, porque la mente lo que es en su nivel embrionario es analítica, es separativa, aunque tiene que unirse a Buddhi para ser sintética, espiritual. Pero bueno, son etapas de desarrollo de la mente. Pero obviamente la mente es lo que permite que un ser humano tenga discernimiento, que es a su vez el primer paso para la verdadera vida espiritual. Sin discernimiento no puede haber más nada. Luego entonces tenemos que comprender estos símbolos y aplicarlo a que la mente nos puede hacer seres conscientes de nuestro verdadero ser,
aunque empieza nada más en nuestro nivel actual por el ser consciente de nuestra personalidad. Pero tenemos la posibilidad de seguir adelantando. Si insistimos en conocer lo que nos es bueno y en ya dejar totalmente sin vibración lo que ya no nos sirve de nuevo alimento. Y entonces se constituye indirectamente en lo que es un mal. ¿Algo más, Ernesto? Sí, hermano, la última, para dejar de molestarlo. Cuando dice que las dos potencias se unen, la materia y el espíritu, cuyo origen, bueno, que dice acá, se une, produce aquel símbolo. Nos dice un símbolo terrestre, claro, del hombre celestial, pero que está en el espacio. No es algo de ambivalencia, hermano. Símbolo terrestre, pero el hombre celestial que está en el espacio. No, mija, mira, lo que quiero decir es que como eso no se ha completado, pero ya tiene, como si dijéramos, una imagen y por tanto es un símbolo o una, como si dijéramos, una antesala. Está el ser humano en las condiciones de expresar ese hombre celeste, a la vez que ya tiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista ya de la expresión de sus principios, él puede completar, pero tiene que aplicarse a continuar en el bien. Él puede aplicarse conscientemente a completar la expresión de su naturaleza y ya es un hombre celeste. Este es, como si dijéramos, el paso fundamental por el cual la humanidad actual, por eso pone de que Purusa montando sobre Prakriti, puede ser Purusa dominar totalmente, conocer integralmente, no solo su vehículo, el universo en el cual él está manifestándose, porque el conocerse uno a sí mismo en su esencia total de una unidad que se expresa o puede expresarse o llega a expresarse como un centenario, y el 7 vuelve a la unidad, porque eso también son las reglas de la expresión de esta ley, el ser humano pues completa su evolución y se convierte en un hombre celeste. El hombre celeste ya no es un hombre, aunque se le llame así, es una jerarquía y deja de ser no solo un ser personal, torpe todavía o con limitaciones, vamos a decir, y se convierte en una jerarquía más allá aún de su individualidad. Es decir, no solo vence el trayecto en esas palabras se encierra cómo podemos dominar nuestras personalidades, cómo podemos expresar nuestra individualidad en su pureza, y a la vez que lo logremos, el ser humano se gradúa como una jerarquía y abandona el nivel individual. ¿Te queda ahora más claro? Así, gracias, hermano. Por nada. Iliana, adelante. Liliana, Sí, perdón. ¿qué tal? Muchas gracias Bien. ante todo y feliz No, año pues, para todos. gracias, Creo igualmente. gracias. Gaspar, creo que me contestó la pregunta que le iba a hacer, porque yo le iba a preguntar si una vez que se llegaba a digamos, a la condición de hombre celeste, y si, digamos, si la jerarquía ya representaba como un colectivo, y entiendo que sí. O sea, Sí. ya no tiene individualidad y es un colectivo. Eso le iba a preguntar, así que muchas gracias. Aunque fíjate, no un colectivo inconsciente, como fuimos, os digo, que necesitábamos de la conciencia del alma grupal. Fíjate que te lo dice, los reinos anteriores, vegetal, mineral, vegetal, animal, se comportan a través de una conciencia grupal, pero es un grupo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Ahora, el hombre celeste se convierte en una jerarquía, es decir, vuelve a unirse, pero no a un grupo. Una jerarquía es una perfecta expresión de todo lo que necesita la jerarquía, en la cual cada componente, sin separarse ni sentirse separado, sino como parte integrante
de la unidad de la jerarquía, expresa algo único, que fue lo que su ok. individualidad perfeccionó específicamente o expresó perfecta específicamente. No sé si la palabra Sería se quedó corta. como que, por ejemplo, Buda corresponde a una jerarquía, pero sigue siendo Buda. Sigue siendo vamos a decir, el amor y la sabiduría que expresó como Gautama, para decirlo en Ah, otras palabras. sí, ¿Me perfecto. entiendes? Pero él es la Sí. jerarquía ya de la tierra, Ujú. de todos los adeptos. Muy ¿eh? Y él es bien. uno con todos ellos. Y ellos actúan como una protección total a toda la humanidad, pero cada uno con su tónica, con su aporte único, vamos a decir. Qué hermoso. Gracias. Esto es más que hermoso, correcto. Adelante, Ángela. Sí, una pregunta simple, Dime. hermano, por favor. Pecado y luna, que dice allí. Sí. Eso tiene que ver como con la generación, porque la luna es parte de la cuestión. Claro, mija, por eso es que no se expresa mucho, porque ni se quiere que haya los sentidos de culpabilidad como el complejo de Edipo, ni ninguna de esas, vamos a decir, no tontería, sino de esos símbolos materializados, que es lo que la psicología materialista, aunque haya excepciones que confirman la regla, en el caso de Jung, pero de todas maneras no ha podido darle un giro, aunque él fue muy investigador de la parte más espiritual y tiene los libros eso como el libro rojo y algunos aportes, pero no logró darle el giro que de verdad la psicología necesita para ser un instrumento de la verdadera espiritualidad, que es lo que se aspira a que esa ciencia logre dar a la humanidad actual. Así que indudablemente HPB habla de que lo que más ha profanado el ser humano a partir de la división en sexos es esa misma función sexual, que la sigue practicando de la misma manera animal, es decir, por el placer, quiero decir, y teniendo nada más en cuenta el placer con el agregado de toda la, vamos a decir, la tendencia materialista de la mente a que necesita de ese placer, no como los animales en la época de propicia de procreación y para la procreación, pero el animal lo hace inconscientemente. Y el hombre conscientemente lo hace nada más que para placer, rehuye las responsabilidades cuando la criatura que van a nacer o no se puede o no quieren, como si dijéramos, lograrla. Es decir, que viola las leyes de la naturaleza y la mente quiere sexo, aunque esté descuarejingado todo el organismo, aunque no esté en una época propicia, ¿verdad? Es decir, que animaliza mucho más la función, que en los animales está en su nivel justo, pero el animal no le agrega la mente al deseo. El animal lo desea y lo cumple. La mente humana lo visualiza, lo convierte en un negocio, lo convierte en un dominio de otros seres, esclaviza a mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es por lo que sí, yo creo que tiene que ver con eso. Ya, muchas gracias, hermano. Gracias. Por nada. Bien, entonces, hermano, terminamos por hoy. Gaspar, ¿Eh? una preguntita rápida. No, sí, dime. Del animal que se transformará en hombre físico en la tercera ronda, como materia e insensible como conciencia. Entonces, más adelante nos dice que la mónada requiere un modelo espiritual o prototipo y una conciencia inteligente para guiar su evolución y progreso. Entonces me pregunto a mí mismo, en el momento en que la conciencia es inteligente, ¿se vuelve sensible?
La inteligencia es un nivel de sensibilidad, Ok. pero indudablemente que su expresión en materia todavía densa como la que tenemos nosotros, sobre todo la cuarta raza, que fue más densa que nosotros, pues estuvo muy estorbada. Nosotros somos los que vamos a ir, y bueno, está estorbada hoy en día. Tú ves las barbaridades que hace la gente con la mente constantemente. Eso nada más que es que no ha alcanzado el equilibrio correcto y que no lo logra alcanzar si se deja arrastrar por la expresión brutal, como lo que yo estaba ahora diciendo, y por la expresión en el nivel animal. Ya la mente debe de manejar todo eso con discernimiento de si hace bien, si hace mal, como la pornografía, como el abuso de niños, como el abuso de mujeres. Puede ser algo que esté en compatibilidad con el avance que hemos tenido. Obviamente estamos renunciando a ese avance en muchos niveles y la crisis de este Kali Yuga está en relación con esa barbaridad. En la agresión a mujeres y los fanáticos, por ejemplo, de una religión. No, que tenga el hijo, aunque sea de un drogadicto, aunque sea el hijo de eso, pero que la violó, etcétera, etcétera. Son cosas absurdas que nadie, si fuera la persona sufriente, lo proclamaría. Y son dogmas. No, tenemos que ir a una inteligente expresión de la vida, que la vida se humanice más. Claro que nos vamos hacia eso. La predicción de que este año 2022 es el fin del mundo y todas esas cosas. Puede ser el fin de una civilización si la queremos destruir y no queremos nada más que usar las armas para destruirnos. Pero la humanidad no va a ser destruida, ni el universo va a ser destruido. Somos una pizca de polvo en una inmensa galaxia. Pero sí podemos trastornar mucho el plan de evolución por nuestra ignorancia, por nuestro fanatismo, por nuestra insensibilidad. Por eso es que tenemos que hacer el llamamiento nada más que al amor, al servicio, a la humanización de todas nuestras expresiones y a la divinización más allá de esa humanización, a través del amor, a través de lo superior. Claro. Ok, hermano. Entonces, gracias. Bueno, les invitamos a todos en 2 horas a que podamos, digo en 1 hora y pico, perdón, porque ya son casi las 3, en 1 hora y minutos, a que podamos participar con los que ya saben cómo se me entra, etcétera, en la oración de sanación ante tanta, precisamente, enfermedad en el mundo, y que podamos darle a todos alguna ayuda desde nuestra mejor, ¿cómo se llama? De nuestro mejor afecto. Muchas gracias, hermano. Gracias. Por nada. Gracias. Muy gracias. Hasta luego. Gracias.